Bienvenidos a mi canal de YouTube. En este video hablaremos sobre un tema muy interesante y a la vez preocupante. Las 5 señales de empatía oscura, que se relacionan con la personalidad más peligrosa. La empatía oscura es un término relativamente nuevo en el campo de la psicología y se refiere a la capacidad de una persona para utilizar su capacidad empática para manipular y dañar a otros. En otras palabras, la empatía oscura es la capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona, pero para fines egoístas y maliciosos. La empatía oscura se puede dividir en 3 componentes principales: el narcisismo, el maquiavelismo y la psicopatía. Cada uno de estos componentes se caracteriza por un conjunto específico de rasgos y comportamientos. En el caso del narcisismo, las personas con esta característica tienden a tener un sentido exagerado de su propia importancia. Buscan constantemente la admiración y la atención de los demás y son incapaces de sentir empatía genuina por los demás. El maquiavelismo se refiere a la tendencia de una persona a ser manipuladora, astuta y sin escrúpulos, con el fin de obtener poder y control sobre los demás. Finalmente, la psicopatía se caracteriza por la falta de empatía, la falta de remordimiento y la tendencia a actuar de forma impulsiva y sin considerar las consecuencias. Pero, ¿la empatía oscura qué es? Desde el campo de la psicología evolutiva, se asume a veces que los rasgos oscuros podrían conferir cierto impulso a la humanidad. Habilidades como la resolución, la capacidad de liderar a otros, tomar decisiones rápidas en condiciones complejas o de no claudicar cuando se tiene un objetivo en mente son aspectos claramente ventajosos. Ahora bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de rasgos oscuros? Son los que definen un constructo denominado triada oscura, acuñado en 2002 por Paulus y Williams. Este término hace referencia a las características de personalidad del narcisismo, el maquiavelismo y la psicopatía. Todo ello traza un carácter interpersonal claramente malicioso, en el que destacan la frialdad emocional, la agresividad y la falsedad. Sin embargo, ¿y si dijéramos ahora que dentro de ese amplio espectro de rasgos que define ese perfil oscuro, hay un tipo de personalidad más compasiva y cívica? Estudios recientes han revelado que se ha descubierto un nuevo constructo psicológico al que han llamado empatía oscura, y que de algún modo representaría ese lado más integrador de la triada oscura. Lo analizamos. ¿Cómo se llevó a cabo la investigación? Se les pidió a 1000 personas que completaran una serie de cuestionarios sobre psicopatía, maquiavelismo, narcisismo y empatía. Después, aplicaron el método de análisis de perfil latente para dividir grupos de personas con diferentes perfiles y rasgos. Al final se sacaron 4 grupos distintos, de los cuales uno de ellos reunía los rasgos considerados oscuros, pero con niveles muy altos de empatía, alrededor de un 20% de la muestra. Esta personalidad se calificó como empatía oscura. Aún falta mucho más para aprender a identificar este nuevo perfil. Se trata solo de la entrada para seguir descubriendo más sobre la mente humana y sus entresijos. 1. Su amabilidad a menudo se siente falsa. Tu pareja se acurruca contigo después de una velada romántica. Dice palabras reconfortantes cuando estás preocupado y te felicita aparentemente en el momento adecuado, pero no puedes evitar ese sentimiento de que algo anda mal. Algo no se siente sincero en absoluto. De hecho, suena un poco forzado o falso con ciertas acciones. Entonces, ¿qué ocurre? Los empáticos oscuros saben qué decir y cómo deben actuar para aparentar ser la pareja perfecta. Entonces pueden sonar un poco forzados cuando te hacen ciertos cumplidos o llevan a cabo ciertas acciones. Es importante observar rasgos de la triada oscura y otras señales antes de atribuir esto a la empatía oscura, porque puede que simplemente se trate de una persona complaciente. 2. Te manipulan los simpáticos oscuros. La empatía cognitiva es la habilidad de entender y comprender los pensamientos, emociones y perspectivas de los demás. Esta habilidad es una parte importante de la empatía y puede ser utilizada para ayudar a otros a sentirse entendidos y apoyados. Sin embargo, las personas con empatía oscura
pueden utilizar esta habilidad para manipular a otros. Los simpáticos oscuros son aquellos individuos que utilizan la empatía como una herramienta para manipular a otros. A menudo utilizan su conocimiento en empatía cognitiva para comprender los pensamientos y emociones de los demás, y luego utilizar esta información en su propio beneficio. Pueden utilizar sus habilidades de empatía para influir en tus decisiones, hacerte sentir culpable o incluso convencerte de que estás equivocado. Al ser conscientes de lo que podrías estar sintiendo o pensando, los simpáticos oscuros pueden usar estas emociones en tu contra. Pueden utilizar técnicas de manipulación como la gaslighting, que consiste en hacerte dudar de tu propia percepción de la realidad, o la triangulación, que consiste en involucrar a un tercero en una discusión para manipular la situación en su propio beneficio. Si notas que en cada discusión solo se satisfacen las necesidades de la otra persona, puede que estés siendo manipulado por un simpático oscuro. Es importante establecer límites claros en tus relaciones para evitar situaciones de abuso emocional. Es importante tener en cuenta que la empatía cognitiva en sí misma no es un rasgo negativo. De hecho, es una habilidad importante para establecer relaciones saludables y conectarse con los demás. Sin embargo, cuando se utiliza de manera manipuladora, puede ser muy perjudicial para la relación y la salud emocional de las personas involucradas. 3. Te hacen sentir culpable. Un estudio llevado a cabo por Haim y Asociados en 2014 examinó el comportamiento de personas con empatía oscura y cómo ésta afecta a su entorno social. Los resultados mostraron que los empáticos oscuros tienden a ser más agresivos de forma indirecta que una persona promedio, especialmente cuando se trata de proyectar la culpa en los demás. La proyección de la culpa es una táctica utilizada por los empáticos oscuros para evitar responsabilidades y desviar la atención de ellos mismos. Consiste en culpar a los demás por los problemas o errores que se presentan, en lugar de asumir la responsabilidad y buscar una solución. Si tu pareja suele hacerte sentir culpable a menudo como forma de conseguir lo que quiere, es posible que esté utilizando esta táctica de proyección de la culpa. Es importante que estés alerta a este comportamiento y que lo discutas abiertamente con tu pareja para evitar situaciones de manipulación. También es importante tener en cuenta que el comportamiento de una persona no siempre es indicativo de un rasgo de personalidad específico. La empatía oscura no es una condición médica y no debe ser utilizada para etiquetar a las personas. En cambio, debemos estar atentos a las señales que nos indican que alguien puede estar utilizando la empatía de manera manipuladora y buscar la ayuda adecuada si nos encontramos en una situación de abuso emocional. 4. Les encanta el humor malicioso. Los empáticos oscuros demostraron una tendencia especialmente alta a la agresión indirecta y también al humor malicioso. Sigmund Freud, el famoso fundador del psicoanálisis, llamó a este tipo de humor tendencioso. Este es el peor tipo de humor y es de naturaleza destructiva. Cuando alguien usa el humor malicioso a menudo, hace bromas hirientes que ponen a otros debajo de ellos dándoles un sentimiento de superioridad sobre los demás. 5. Difunden rumores. Aquellos que tienen el rasgo de la tríada oscura del maquiavelismo a menudo disfrutan engañando, manipulando y utilizando a otros con el fin de satisfacer sus propias necesidades y deseos. Los empáticos oscuros tienen facilidad para manipular a otros valiéndose de sus sentimientos y debilidades. Pueden difundir rumores según lo que ellos hayan percibido, que es lo que te hace sentir más inseguro o vulnerable. Saben exactamente cómo lastimarte, porque tienen la capacidad de comprender qué es lo que sientes al nivel cognitivo. Simplemente necesitan entender qué es lo que te duele y difundir chismes y rumores basados en eso, para obtener exactamente lo que quieren. Ha sido un tema complejo y a la vez fascinante, ya que la empatía oscura es algo que muchos desconocen, pero que afecta nuestras relaciones interpersonales y nuestra vida en general. A través de este video hemos aprendido que la empatía oscura es un tipo de comportamiento manipulador que se disfraza de empatía, pero que en realidad busca beneficiarse a sí mismo a expensas de los demás. Hemos hablado sobre las 5 señales principales de la empatía oscura,
como la manipulación emocional, la hipocresía, la falta de remordimiento, la necesidad de control y la falta de empatía real. Estas señales son clave para detectar a las personas que utilizan la empatía oscura en su beneficio. En conclusión, no se olviden de prestar atención a las señales de empatía oscura. Siempre estén alerta y cuiden su bienestar emocional. Gracias por todo y hasta pronto.